adentrar un poquito más en lo que es la ley, porque la clase pasada de pronto como que no nos centramos tanto en lo que era la ley, sino cómo se hizo para llegar a esta ley. Ya hoy sí vamos a hablar de la propia ley y vamos a empezar con el objetivo de la ley. El objetivo de esta ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en condiciones con el mandato constitucional y la ley general, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994. Cuando sale una ley, todas las leyes deben pasar por un proceso de constitucionalidad. ¿Qué es eso? Pues no, es una revisión que se hace para mirar si la ley está acorde o no con la Constitución. Si de pronto la ley tiene algo que contradiga en cualquier circunstancia la Constitución, esa ley no se aprueba. No se aprueba porque está contraria a la Constitución, es decir, que es una norma inconstitucional. Bueno, esta ley, igual que todas las demás leyes que tienen que pasar por ese control de rigurosidad, por ese control de constitucionalidad, pasó y se estableció que estaba de acuerdo a lo que planteaba la Constitución y además de la Constitución, la Ley General de Educación, que es la Ley 115 del 94, que es la que en la actualidad rige a la educación en Colombia, es la que está vigente para la educación en Colombia. Definiciones de acuerdo a la Ley 1620 del 2013. Vamos a empezar con unas definiciones que se hacen en la ley, que son prácticamente la materia o los conceptos básicos de esta norma. Ya lo tratábamos en la clase pasada, que al llamado acoso escolar o bullying. Y miren, vamos a mirarlo a profundidad, porque la vez pasada decíamos, no, pero es que eso no es bullying, pero es que tenemos que saber diferenciar. Yo les decía a ustedes que hay una línea bastante delgada entre un juego y lo que es bullying. A veces confundimos, no, pero es que me estás haciendo bullying, o es que le están haciendo bullying a mi niño. Y para que se configure el bullying, deben presentarse estas conductas que a continuación mencionaré. Entonces, conductas negativas, intencionalmente metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña, adolescente por parte de un estudiante o varios de sus pares. Es decir, que esta conducta debe ser repetitiva o una de estas conductas o varias de estas conductas deben ser repetitivas. Si no se repite, si de pronto fue un solo día en la vida, que como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Nosotros incluso con nuestros amigos en ocasiones discutimos y hasta nos ponemos bravos y nos dejamos de hablar, digamos, por un cierto tiempo. Pero no es porque de pronto no es porque no queremos a la persona, no es porque le tenemos rabia, no es porque queremos que le pase algo malo, no para nada. Sino que de pronto no estuvimos de acuerdo en algo. Pasa con los niños en el colegio, que se dijeron cosas malucas, inclusive, y no quiere decir que sea bullying. Para que sea bullying debe presentarse estas conductas que están bien descritas aquí. Y nosotros los educadores lo tenemos que tener bien claro, porque nosotros no podemos de pronto dejarnos confundir por estas definiciones o por lo que la gente dice, porque a veces de pronto una mamá desesperada en el colegio, mire, a veces los niños hasta inventan, te lo digo yo con plena conocimiento de hecho. Me ha pasado unas cosas que los papás van al colegio y yo, ¿cómo? O sea, cosas que en la vida han pasado y los niños inventan unas cosas. Ay, no puedo admitir a esta compañera, regáleme un segundo, no me da la opción de admitirla. Voy a dejar de compartir para ver si de pronto así puedo admitir a esta compañera que me está pidiendo acceso. Ya, nada, no me lo permite. Es Ivonne López, no sé si le escriben para que vuelva a mandarla, porque no me deja ni
No me deja ni admitirla ni no admitirla. Y me tiene todo esto. Ustedes me están escuchando, chicas. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora no me Perfecto. deja. Vale, si alguna conoce a Ivonne, dígale a ver si de pronto cuelga la llamada y la vuelve a mandar para que me permita acá porque me tiene todo esto bloqueado. Ni siquiera me deja compartir. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a intentar salir. Si me salgo un momentico, vuelvo a ingresar enseguida, ¿vieron? A ver si de pronto así puedo. No, nada. Bueno, voy a tener que seguir explicando sin la presentación porque no, definitivamente no me deja compartir ahora. Lo importante es que ustedes están aquí y me están escuchando. Listo, entonces hay que tener muy en cuenta que no todos nosotros lo podemos llamar bullying. Nosotros no podemos, por ejemplo, pues dejarnos llevar por comentarios o porque no, es que me está diciendo, eso hay que averiguarlo muy bien. Esas cosas no son que a la primera sí, yo voy a decir que es bullying, hay que hacerle un seguimiento, hay que hacerle un estudio, hay que hacerle un debido proceso. Y cuando ya se ha hecho el debido proceso y definitivamente sí estamos seguros que a la niña le están todos los días, la están acosando, todos los días le dicen esto, incluso le mandan mensajes repetitivos, ya ahí sí podríamos decir que estamos ante un caso de bullying. Pero si no es así, yo no puedo decir que es bullying. ¿Listo? Ya va, un momento que tengo unas compañeras esperando y no, esto no me permite hacer nada. Bueno, vamos a seguir por acá, entonces, ahora hablando de ciberbullying o ciberacoso escolar, que también es uno que se desprende de lo que es el bullying. Anteriormente solo conocíamos el bullying, pero como todo ha evolucionado tanto y estamos en una era que la tecnología es fundamental, de hecho, miren cómo estamos estudiando en este momento. Prácticamente todo se ha volcado pues a lo tecnológico, a esto. Entonces, el ciberbullying o ciberacoso escolar es una forma de intimidación con uso deliberado de tecnología, de información, internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil, videojuegos online, para ejercer maltrato psicológico y continuo. Ya en este caso no estaríamos ante maltrato físico, porque obviamente pues, una persona por internet no se puede golpear con la otra, pero sí estaríamos ante un maltrato psicológico. Estaríamos ante un maltrato psicológico porque la persona pues le afectaría. Muchas veces a mí, de pronto en un grupo de Facebook, colocan algo sobre mí y empiezan todos a comentar, la gordita, la maluca, la tal, entonces obviamente yo me voy a sentir muy mal y cuando ya yo llegue a mi colegio, a donde yo estudio, me voy a sentir completamente mal por lo que están diciendo de mí en esas redes sociales. Ya ahí las chicas salieron porque definitivamente no las pude admitir. Bueno, entonces vamos a seguir con otro concepto, que es el concepto de competencias ciudadanas, que también lo encontramos dentro de esta norma. Las competencias ciudadanas es una competencia básica que se define como el conjunto de conocimientos, habilidades cognitivas, emocionales, comunicativas, que articulados entre sí hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática. Entonces, a la clase pasada yo les ponía el ejemplo, el voto. Si yo voto, estoy aportando de una forma correcta, es decir, que estoy poniendo en práctica una competencia ciudadana. Pero si yo lo dejo de hacer, no estoy aportando a mi país, es decir, no estoy poniendo en práctica las competencias ciudadanas. Si yo, por ejemplo, tiro basura en la calle, soy una persona que soy un ciudadano que no estoy poniendo en práctica mis competencias ciudadanas, es decir, no desarrollé esas competencias. Pero si yo me como algo en la calle, viene en un empaque plástico y lo guardo en mi bolso,
soy un ciudadano que estoy poniendo en práctica esas competencias ciudadanas que adquirí, ¿cierto? Entonces, es decir, que es ese conjunto de normas, de conocimientos, de habilidades que tienen que ver con muchos factores. Entre esos hay factores cognitivos, hay factores emocionales, hay factores comunicativos. Todos se articulan entre sí para formar un ser humano con unas capacidades que pueda mostrar en sociedad y que esas capacidades que muestra en sociedad contribuyan a ser una mejor sociedad. Es decir, una sociedad más democrática, una sociedad más participativa, una sociedad que le aporte, ¿cierto? Que le aporte cosas buenas. Es decir, que si yo, por ejemplo, soy una persona que tengo conductas negativas, como robar, como matar, como extorsionar y entre muchas otras, incluso unas que no son muy graves, como por ejemplo tirar una basurita a la calle, no ir a votar, que uno cree que son conductas que no le afectan a nadie. Dice uno, ay, pues es que yo con eso no le afecto a nadie. Todo lo contrario, estamos afectando a muchas personas porque esa decisión que nosotros tomamos afecta a nuestro país y afecta a la sociedad de nuestro país. De hecho, miren, la situación que estamos pasando en nuestro país ahora con lo de las reformas que quieren implementar en un momento tan caótico de la vida. ¿Y por qué viene eso? Viene por la decisión que tomamos antes, ¿verdad? Por el presidente que todos seleccionamos. Si de pronto hubiésemos escogido otro, no estaríamos en esta situación. Entonces, mucha gente en estas elecciones no votó, es decir, no puso en práctica sus competencias ciudadanas, porque no aportó ese voto que era necesario en este momento para escoger al mejor candidato que teníamos. Así que para estas elecciones las invito a hacer uso de esa competencia ciudadana, a mirar las propuestas, a escoger mejor. Bueno, tenemos otro componente acá que hace parte de la ley. ¿Sí? ¿Alguien va a aportar algo? Señor, yo tengo, ahora con eso que usted nos acaba de explicar, hay mucha gente que dice, no, yo no voto, yo mejor no voto porque todos son corruptos. Entonces hay que ejercer el voto en blanco. O sea, de todas formas hay que ejercer el voto. Completamente de acuerdo. Yo la vez pasada le decía a ustedes, existe una opción que es votar por nadie. Si yo no estoy de acuerdo con ninguno de esos candidatos que está ahí, pues tengo el voto en blanco. Y cuando el voto en blanco gana, quiere decir que no, ninguno de esos candidatos que está ahí a mí me gusta, me parece que ninguno es adecuado, que ninguno queda bien para ejercer ese poder. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nuevas elecciones, se escogen nuevos candidatos, pero hay que salir a votar. Porque si yo no salgo, mi abstencionismo no cambia nada. No ir a votar va a ganar uno de esos corruptos que yo no quiero que gane. Y algo es peor, porque no ir a votar va a ganar alguno igual. ¿Cierto? En cambio, si yo voy y voto en blanco y de pronto gana el blanco, estoy diciendo que no queremos a ninguno de esos y que queremos que cambien esos candidatos porque no estamos de acuerdo. Entonces, si ustedes son de esas que no les gusta votar, las invito a votar. Yo siempre salgo a votar y voy por mi propio medio, voy en mi propio vehículo, no necesito que nadie me lleve porque sé que ese es un deber y es un derecho que yo tengo como ciudadano. Entonces hay que hacerlo, no podemos abstener. Otro concepto que encontramos en la ley es el concepto de educación para el ejercicio de los derechos humanos, la sexualidad, sexuales y reproductivos. Tenemos que formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos humanos, sexuales y reproductivos, para relacionarse consigo mismo, con los demás, con el otro, en el entorno. Entonces, esta parte de los derechos sexuales y reproductivos, más que todo es en estudiantes de bachillerato. De pronto esto no se da casi en los niños pequeños, pero sí, desde los niños pequeños tenemos que empezar a decirles a ellos que tienen que cuidar su cuerpo, respetar su cuerpo, no permitir que nadie los toque, no reconocer esas conductas que están mal de familiares, de personas cercanas. Pues desde ese enfoque lo hacemos en el colegio, desde ese enfoque hacemos cuando queremos implementar actividades del proyecto sexual
lo enfocamos por el cuidado del cuerpo. A los niños pequeños les hacemos ver que su cuerpo prácticamente es sagrado. Nadie puede tocar a un familiar muy cercano, porque a veces no, porque es el primo o porque es el tío, solamente la persona que los ayuda a asearse, siempre les decimos, la persona que les ayuda con el aseo, que los ayuda a vestirse, siempre que ustedes se sientan seguros, que no se sientan intimidados, que sientan que la persona lo hace con respeto, porque los quiere, ahí está todo bien. Pero si vemos que nos sentimos mal, de pronto que sentimos miedo, que sentimos que esa persona se está sobrepasando, ahí sí tenemos que contarle a alguien. Entonces lo miramos por esa perspectiva. Pero ya en los grados superiores se les enseña muchas más cosas, educación sexual y reproductiva, porque ustedes saben, pues muchos de ustedes saben que antes eso era como un tabú, y hoy en día, pues los jóvenes están expuestos a muchísima información. Ellos en las redes sociales encuentran información buena, información mala, igual en internet tienen acceso a todo. Entonces ya hoy es como hablarles más claro, porque de hecho ellos lo están viendo, pero de pronto lo están viendo de una forma que no es la correcta. Entonces a nosotros como instituciones educativas nos compete y es como nuestra obligación hablarles a ellos un poco más claro y un poco más cercano y brindarles esa confianza que ellos puedan contar con nosotros y de pronto venir a nosotros a consultarnos algo en lo que tienen duda. Porque si también lo hacemos ver como algo terrible y lo hacemos ver como una cosa como antes, que hacíamos ver que era terrible, que era, Dios mío, que no podía pasar, ellos no se van a acercar a nosotros, van a tener temor. Entonces hay que mostrárselos de una manera agradable, que pueden hablar con nosotros, que no pasa nada. Creo que es la mejor manera para acercarse a ellos, porque de todas maneras ellos lo van a hacer. Les demos la confianza o no. Todos sabemos que es así. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del sistema de convivencia? El primer objetivo es fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del Estado para la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la educación. Aquí les voy a pedir que ustedes me ayuden a leer estos objetivos porque son un poco. Y cada una que me lea un objetivo me explica o me dice qué entendió y ya, así como qué entendió por ese objetivo. ¿Les parece? A ver, ¿quién va a empezar con el primero? No todas al tiempo, una sola. O yo, bueno, yo leo el primero y lo explico. Listo, y de ahí en adelante siguen ustedes. Entonces, el primero dice fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del Estado para la convivencia escolar, la construcción de la ciudadanía y la educación. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues se va a fomentar muchas acciones desde los diferentes estamentos que tiene el Estado. ¿Para qué? Para contribuir a la ciudadanía y a la educación. A ver, el segundo. Hola, profe. Hola, compañera. Bueno, el segundo dice garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los espacios educativos. Bueno, yo entiendo que ahí el sistema tiene que darnos una garantía de que eso sí se va a cumplir, la protección integral para los niños, las niñas y los adolescentes en todos los espacios educativos, ya sea CDI, sí, centros educativos, todo lo que tenga que ver con centros educativos se tiene que garantizar esa protección. Exacto, la palabra protección integral quiere decir que a los niños no les va a faltar nada, o sea que los niños en la educación, donde quiera que estén, así como lo dijiste tú, cualquier establecimiento educativo van a tener todo, desde alimentación, recreación, educación de calidad. Todo. Exacto, muy bien, gracias. El tercero. El tercero. Que otra compañera se anima a leer el tercero. Solo van a dejar que... Era Jenny, ¿no? Listo, Brenda. Yo aquí. En tercero dice, fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias ciudadanas, el derecho de identidad, la participación, la responsabilidad democrática, la valorización de las diferencias.
Hasta ahí. Sí. Bueno, entonces el tercero lo que quiere decir es que tenemos que fomentar que la educación se da a través de la paz, de competencias ciudadanas, del desarrollo de identidad, de participación, de la responsabilidad, de la democracia y de la valoración de las diferencias. ¿Listo? Vamos con el cuarto, porque son bastantes. ¿Hay alguien que me colabore con el 4 o lo leo yo? Yo, profe. 4. Promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para que las entidades en los diferentes niveles del sistema y los establecimientos educativos fortalezcan la ciudadanía activa y convivencia pacífica. La promoción de derechos y estilos de vida saludables, la prevención, detención, atención y seguimiento de los casos de violencia escolar y acoso escolar. 5, señor. Listo. Mecanismos de prevención, protección temprana y denuncia de escolar. La ciudad de los estudiantes de escolar básica y Bueno, medio te escuchamos, así que voy a repetir este porque no se escuchó mucho. Fomentar mecanismos de prevención, protección, detención temprana y denuncia de todas aquellas conductas que atenten contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de preescolar, básica y media. Bueno, todo esto se lo planteó la norma. La norma quería que todo esto se protegiera. Listo, el sexto. Yo, profe. Listo. Identificar y fomentar mecanismos, estrategias de mitigación de todas aquellas situaciones y conductas generadoras de situaciones de violencia escolar. Muy bien, entonces tenemos que identificar en los establecimientos educativos todas aquellas situaciones donde nosotros observemos que hay violencia escolar para buscar estrategias y mitigar que estas conductas se vuelvan a presentar. ¿Quién me ayuda con las 7? Yo, profe. Listo, una con la 7 y la otra con la 8. Ok, dice 7. Orientar estrategias y programas de comunicación para la movilización social relacionadas con la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la promoción de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Bueno, entonces era hacer estrategias para permitir que fuese muy fácil movilizarse socialmente. Tener programas de convivencia escolar, construcción de la ciudadanía y promoción de derechos humanos, sexuales y reproductivos. Y el último, ¿quién me hace el favor? Yo, profe. Listo. Dice, contribuir a la prevención del embarazo en la adolescencia y a la reducción de enfermedades de transmisión sexual. Esta era la parte de la que yo les hablaba ahorita, que les decía, bueno, a las chicas ya de bachillerato se les habla como ya más claro acerca de estos temas, porque sabemos pues que la juventud hoy es más prematura que antes, las cosas hoy son diferentes y de todas maneras esta vida sexual de pronto se está empezando a edades más tempranas. Entonces es importante ser como claros con las chicas para que no se dañen su vida desde tempranas edades y de pronto no salgan embarazadas y sea un embarazo no deseado, porque cuando uno es madre joven y lo quiere y lo desea, es muy bonito, pero cuando uno es madre joven porque de pronto fue un embarazo no planeado y no deseado y tal vez se siente no preparado, no es bonito. Entonces, es mejor que estas chicas desde el colegio se preparen, tengan claro, no solo las chicas, los chicos también, porque a los hombres también, digamos que se les entorpece la vida, no vamos a decir que se les daña, porque eso es muy maluco decir que un hijo daña la vida, pero sí se les entorpece la vida porque ya ellos tienen una responsabilidad también, tienen que responder por la obligación que ya tienen con esa chica que salió embarazada. Bueno, seguimos hablando de la norma entonces y vamos a hablar de los principios. El primer principio es la participación, que bueno, esta clase se llama justamente así, ¿cierto? Se llama promoción y participación democrática en la infancia, algo así. Es decir, cómo desde el Estado
y desde todas las instancias y desde todas las normas que existen, se les brinda la posibilidad a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de que participen, ¿verdad? De que muestren su parte activa de su actuar. Entonces, el primer principio que tenemos es la participación. Las entidades y establecimientos educativos deben garantizar su participación activa para la coordinación y armonización de acciones en el ejercicio de sus respectivas funciones que permitan el cumplimiento de los fines del sistema. Es decir, que todas las entidades, es decir, las alcaldías, las gobernaciones, la nación y todas las entidades y además todos los establecimientos educativos deben propiciar que en sus instituciones se dé la participación a los niños, niñas y adolescentes y se ponga en práctica esta norma. Corresponsabilidad. Quiere decir que la familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de los derechos de convivencia social, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del sistema. Otro principio es la autonomía. Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en coordinación con la Constitución política. Es decir, que cada quien escoge la forma en la que aplica el sistema, porque ya, o sea, el Ministerio de Educación les da unas pautas, les da unas guías, los prepara, incluso las secretarías brindan unas capacitaciones, pero ya cada establecimiento educativo escoge la forma en la que va a implementar el comité de convivencia escolar. Ya cada quien escoge la forma en la que lo va a implementar, obviamente respetando los parámetros de la norma. Diversidad. El sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la diversidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. Y el último principio, que es la integralidad. La filosofía del sistema será integral y está orientado hacia la promoción de la educación para la autorregulación del individuo. Esto de la integralidad tiene que ver con que del sistema hacen parte muchas instituciones del país, como lo vamos a ver ahorita más adelante, que colaboran para que el sistema se dé de acuerdo a lo que estableció la norma. Aquí tenemos la estructura del sistema. Podemos encontrar un Comité Nacional de Convivencia Escolar. Este comité va a estar pues en la ciudad de Bogotá, como les decía yo la vez pasada, el centro siempre en la ciudad de Bogotá, y va a estar integrado por varias instituciones o varios estamentos. Ya lo vamos a ver a continuación. Luego vamos a encontrar un comité municipal, distrital y departamental de convivencia escolar. Este lo vamos a encontrar en las secretarías de educación, dependiendo pues a cuál de ellas pertenezca la institución educativa. Y por último, el comité de convivencia escolar de las instituciones educativas. En cada institución educativa va a haber un comité de convivencia escolar. Vamos a empezar entonces por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y vamos a ver quiénes lo integran. El Comité Nacional de Convivencia Escolar lo integra el Ministerio de Educación Nacional, que es el MEN. También está integrado, voy a abrir esto un poquito más porque no veo. También está integrado por el Ministerio de Salud y Promoción Social, Ministerio de Cultura, Ministerio de las TIC, el ICBF, el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. También está, ya voy, que no me deja ver eso, Políticas de Infancia y Adolescencia, Defensor del Pueblo. También encontramos ahí las asociaciones colombianas de universidades, asociaciones nacionales de escuelas normales superiores, rector, sector oficial, Mejores Saber 11, rector, sector privado, Mejores Saber 11, Asociación Colombiana de la Facultad de Educación.
todas estas instituciones, que era lo que yo les decía, que ese principio que decía que era integral, era porque estaba compuesto por muchas instituciones. Hacen parte del Comité Nacional de Convivencia Escolar. Todos ellos aportan para que esto funcione adecuadamente. Vamos a ver entonces cuáles son las funciones que tiene el Comité Nacional de Convivencia Escolar. La primera función es definir la operación del sistema en cada uno de sus niveles e instancias. La segunda función es coordinar la gestión del sistema en los niveles nacional, territorial y escolar para el cumplimiento de sus objetivos. La tercera es formular recomendaciones para garantizar el adecuado desarrollo, complementación y mejoramiento de la ruta de atención integral de los establecimientos educativos en el marco del sistema nacional. También deben definir, vigilar y evaluar y realizar seguimiento a las acciones del Sistema Nacional de Convivencia Escolar a partir de los reportes del Sistema de Información Unificado. También deben garantizar que la ruta de atención integral para la convivencia escolar sea adoptada por niveles. Las instancias y entidades que forman parte de la estructura del sistema, promover y liderar estrategias de acción de comunicación que fomenten la reflexión sobre la convivencia escolar. Entonces, todas estas que acabo de leer aquí, que son muchas, son las funciones que debe cumplir este Comité Nacional de Convivencia Escolar. Ellos deben velar porque cada una de estas funciones que yo acabo de leer aquí estén como un relojito funcionando muy bien en todo el país. Luego viene el Comité Municipal, Distrital y Departamental de Convivencia Escolar. Es decir, que en el municipio de Montería y en el departamento de Córdoba tenemos un comité de convivencia escolar. ¿Quiénes hacen parte de estos? La Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura, el ICDF, las comisarías de familia, la Policía de Infancia y Adolescencia, el personero, los rectores con las mejores pruebas saber 11 de colegios públicos, los rectores con las mejores saber 11 de colegios privados y el defensor del pueblo. Todas estas instituciones hacen parte del Comité Departamental de Convivencia Escolar. ¿Cuáles son las funciones que tiene este? Pues armonizar, articular y coordinar las acciones del sistema con las políticas, estrategias y promoción relacionadas con el objetivo en la respectiva jurisdicción. También deben garantizar la ruta de atención integral para la convivencia escolar apropiada e implementada adecuadamente y contribuir con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para los derechos humanos. Otras son fomentar el desarrollo de competencias ciudadanas a través de procesos de formación que incluyan, además de información, la reflexión y la acción sobre imaginarios colectivos en relación con la convivencia. Fomentar el desarrollo de proyectos pedagógicos orientados a promover la construcción de la ciudadanía, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y promover la comunicación y movilización entre los niños, niñas y adolescentes, padres y madres de familia y docentes alrededor de la convivencia. Seguimos diciendo cuáles son las funciones que tiene el Comité Departamental y Municipal. Identificar y fomentar procesos territoriales de construcción de la ciudadanía, coordinar el registro oportuno y confiable de información regionales en el Sistema de Información Unificado, vigilar, revisar y ajustar periódicamente las estrategias y acciones del sistema en el nivel municipal, distrital o departamental, formular recomendaciones para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema, y las demás que define el Comité Nacional de Convivencia. Y por último, vamos a llegar, pero no menos importante, sino el más importante, porque es donde se da en sí, digamos, la operatividad de estos sistemas, que es el entorno escolar. Entonces, el Comité Escolar de Convivencia. ¿Quiénes integran el Comité Escolar de Convivencia de cada institución educativa? El rector de la institución, el personero, docente orientador, es decir, el psicólogo, el coordinador, el presidente del consejo de padres, el presidente del consejo estudiantil y un docente líder de convivencia escolar.
Entonces, todos estos en una institución educativa está conformado ese comité por estas personas que acabamos de mencionar aquí. ¿Y cuáles son las funciones que tiene en el colegio? Pues en el colegio tiene las funciones de identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias y programas y actividades de convivencia. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad. Es decir, que si en el colegio, por ejemplo, se está afectando la convivencia escolar de cualquier miembro de la comunidad educativa, por ejemplo, si son docente y docente que tienen un inconveniente, este comité tiene la responsabilidad de llamar a esos docentes a una conciliación y tratar de resolver este conflicto que se está presentando. Pero si por el contrario, el inconveniente o la dificultad o el altercado es entre estudiantes, también tiene la responsabilidad de llamar a los estudiantes, conversar, tratar de llegar a una conciliación y resolver la situación. Para eso está este comité. Activar la ruta de atención integral para la convivencia escolar, definida en el artículo 29 de esta ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo, de violencia escolar o de vulneración de derechos. Entonces, este comité debe reunirse en caso de que se presente alguna de estas situaciones que plantea el artículo 29, y son ellos los que deben tomar la decisión de lo que va a hacer, de lo que se va a hacer. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar. Además, este comité debe generar estrategias para que se dé una sana convivencia en el colegio. Pero también debe hacer seguimiento al cumplimiento. ¿Alguien me va a preguntar algo? Señor, ¿y quién vigila de que ese comité sí esté actuando como es debido o que se estén dando las cosas como deben ser? Ok, lo puede vigilar el consejo directivo de la institución, pero en sí debería ser el comité departamental, el comité municipal y ya en última instancia el comité nacional. Pero ahí directamente en el colegio lo puede hacer el consejo directivo, que es la máxima instancia del colegio. En un caso dado. Pero para eso están los otros comités que son superiores en jerarquía, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Gracias a ti por tu aporte. Me encanta que hagan aportes. Bueno, hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de convivencia y presentar informes a la respectiva instancia. Proponer, analizar y vigilar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo pedagógico. Entonces, todo esto es lo que tiene que hacer un comité de convivencia escolar en los colegios. ¿Desde cuándo hay comité de convivencia escolar en los colegios? Desde el 2014. Esto es prácticamente nuevo, no tiene ni una década. Todavía no ha cumplido los 10 años. Los 10 años los cumple en el 2024. Entonces, todavía no tiene ni una década. Es decir, que este comité está todavía nuevecito, prácticamente pues, si nos referimos a otras normas que ya son bastante antiguas. Vamos a ver cuáles son las responsabilidades que tiene el Ministerio de Educación frente a esta norma de convivencia escolar, porque también el Ministerio de Educación tiene algunas responsabilidades. Entonces, la primera responsabilidad del Ministerio de Educación es promover y fomentar, conjuntamente con las secretarías de educación certificadas en los establecimientos educativos, la implementación de los programas para el desarrollo de competencias ciudadanas, dar los lineamientos y orientaciones en la utilización de indicadores de convivencia escolar que visibilicen los problemas y potencialicen la toma de decisiones, producir y distribuir materiales educativos para identificar y utilizar pedagógicamente las situaciones de acoso escolar y violencia escolar, incorporar en los procesos de autoevaluación o en los procesos de certificación de calidad a los establecimientos educativos en cuanto a clima escolar, proyectos pedagógicos, diseñar y administrar y realizar los reportes periódicos del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar,
asistir técnicamente a las secretarías de educación certificadas para que adelanten procesos de actualización y de formación docente sobre convivencia escolar y la resolución de conflicto escolar. Miren, todas estas son obligaciones que tiene el Ministerio de Educación. Yo les decía a ustedes que el Ministerio de Educación es la entidad encargada de manejar la educación en Colombia y que son ellos los que dictan las directrices que las personas que trabajan en educación deben seguir. Entonces, ellos se encargan de hacer guías, se encargan de hacer capacitaciones para que cada vez que sale algo nuevo, los docentes estén enterados, los directivos docentes, y se pueda implementar de la mejor manera. Realizar asistencia técnica en los territorios para el desarrollo de acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento. Coordinar con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, la incorporación en las pruebas, los módulos para la evaluación de competencia ciudadana. Gestionar, analizar con el sector privado para el apoyo a la implementación de las políticas y programas. Y promover conjuntamente con instituciones de alcance nacional convocatorias orientadas al desarrollo de investigación aplicada en el tema de convivencia escolar. Todo esto es el compromiso que tiene ¿quién? El Ministerio de Educación. A ver, ¿qué responsabilidades tienen las secretarías de educación? Porque recuerden que ya, pues el centro es el Ministerio de Educación, pero a nivel territorial vamos a encontrar que cada territorio certificado tiene su secretaría. En el caso de Montería, nosotros tenemos Secretaría de Educación Municipal y tenemos Secretaría de Educación Departamental. Bueno, vamos a ver qué obligaciones tienen ellos respecto a la norma 1620 del 2013. Participar activamente en el Comité Municipal, Distrital o Departamental de Convivencia. Garantizar la oportuna divulgación, armonización, coordinación y ejecución de las estrategias, programas y acciones definidas por el comité. Garantizar que la ruta de atención integral para la convivencia escolar sea la apropiada e implementada por los establecimientos educativos. Gestionar alianzas con el sector privado para la implementación de los programas en favor de la convivencia escolar. Garantizar el desarrollo de procesos de actualización y de formación docente y la evaluación de climas escolares de los establecimientos educativos. Promover el desarrollo de las competencias ciudadanas, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, el fomento de los estilos de vida, hacer seguimiento y apoyo y apoyar el aporte de aquellos casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes denunciados por los establecimientos educativos. Escuchar las voces de la comunidad educativa y determinar las acciones pertinentes para la gestión. Acompañar a los establecimientos educativos para que actualicen, divulguen y publiquen el manual de convivencia. Acompañar a los establecimientos educativos a la implementación del Comité Escolar de Convivencia y realizar seguimiento al cumplimiento de las funciones asignadas. Bueno, todas estas que acabo de leer son las responsabilidades que tienen las secretarías a nivel nacional, pero también hay unas responsabilidades que tienen las instituciones educativas, que es en sí donde esta ley va a tener su auge. Entonces, las responsabilidades de las instituciones educativas es implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento, desarrollar los componentes de prevención, promoción y atención a través del manual de convivencia, revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia y el sistema institucional de evaluación, revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar. Y otras características es emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa, generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas áreas de estudio, adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad y desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar. Pero bueno, a ciencia cierta yo les digo a ustedes que ya cuando uno está en la práctica, uno se da cuenta que la norma abarca muchísimas cosas y que sería maravilloso que se dé como está la norma, pero que en la realidad de la vida no se da como está la norma. Uno se da cuenta que muchas veces los establecimientos educativos
conforman ese comité, porque, bueno, porque es una obligación tener el comité y porque el que no tenga el comité quizás pues recibe una sanción, pero en sí, cuando ya uno está dentro de la institución, uno se da cuenta que no se está llevando a cabo como debe ser, que no se está cumpliendo con lo que realmente dice la norma en muchos establecimientos educativos. Porque, por ejemplo, a veces no se reúne el comité, a veces el comité no cita a las personas que están teniendo problemas de convivencia escolar en los colegios. A veces esos casos de esos niños que afectan la sana convivencia en los colegios no son llevados ante el comité. Entonces, de pronto yo pensaría que les falta mayor vigilancia a las instituciones educativas para que sí cumplan e implementen esta norma a cabalidad. Porque en realidad yo como docente nunca he visto un funcionario de ese comité departamental o de ese comité municipal o quizás del comité nacional en una de las instituciones donde yo he trabajado. Que de pronto si ellos hicieran más presencia en las instituciones, quizás el comité funcionara de mejor manera. Listo, entonces también responsabilidades de los directivos y de los rectores. Entre las responsabilidades de los directivos y de los rectores está liderar el comité de convivencia escolar, incorporar en los procesos de la planeación institucional el desarrollo de los componentes de prevención y promoción, liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia y el sistema institucional de evaluación anualmente, reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, estas son las obligaciones que tenemos. Yo les decía que con esta ley hubo que incluso modificar los manuales de convivencia, porque algunos manuales de convivencia estaban en contravía de la Constitución y ningún manual de convivencia puede ir en contra de la Constitución. Esa es la próxima clase que está muy interesante, en la que vamos a hablar acerca de los manuales de convivencia y cómo algunos manuales de convivencia son contrarios a muchos artículos que hay en la Constitución. Porque, por ejemplo, para poner un ejemplo que ocurre mucho en los establecimientos educativos, y bueno, yo sé que nosotros somos de mentalidad, pues cómo será, no sé ni qué decir, somos de mentalidad cerrada o de pronto yo no sé, pero yo lo veo desde dos puntos de vista. A veces, bueno, por ejemplo, poner en un manual de convivencia que el corte de cabello tiene que ser a la altura de la oreja y no sé qué, y bueno, esas cosas dicen que eso riñe con la Constitución, porque en la Constitución hay un derecho que dice que los niños tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad. Ahora, yo como docente, la verdad les digo a ustedes, siempre me he puesto en el lugar y digo, bueno, pero si sus papás le permiten que él venga al colegio con el cabello largo, porque yo como docente voy a amargarme la existencia. Si de verdad, o sea, la educación es compartida. Esto no es, digamos, que todo lo tengamos que hacer en la escuela, no. Los papás también deben aportar y de hecho aquí la norma lo dice, que los papás, la sociedad, la escuela, debemos aportar para la educación. Entonces yo muchas veces digo, a veces en el colegio nos damos una mala vida porque el muchachito lleva el pelo largo, porque la muchachita lleva la falda cortica, porque son cosas que los papás de verdad desde la casa están viendo. Y entonces yo digo, pero si la mamá la dejó salir con esa falda cortica y el papá lo dejó venir con ese cabello teñido o con el cabello largo o con maquillaje, ¿por qué nosotros en el colegio nos vamos a ponernos como amargarnos? Pues ese es el debate moral que yo hago, pero la parte jurídica, por decirlo de alguna manera, es que tampoco podríamos hacerlo, porque diríamos que íbamos en contra de ese derecho que hay ahí, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Digamos que si los papás lo están formando de esa forma y su personalidad está encaminada hacia allá,
por esa influencia de sus papás, pues la escuela no tiene por qué intervenir. No sé qué pensarán ustedes al respecto, si quieren dar su opinión. Y eso sí es cierto, profe, porque en el colegio que yo estudiaba, allá los profesores y el coordinador en la entrada siempre se sentaban a revisar cómo iban los estudiantes y todo eso. Y en muchas ocasiones devolvían a los estudiantes para sus casas porque, bueno, muchos llegaban con el pelo largo o si no, incluso a veces ellos mismos les daban la plata para que se motilaran y otra vez volvieran al colegio y a las niñas también a veces las devolvían porque tuvieran las uñas pintadas o cosas así. Y muchas veces los padres de familia discutían por eso, porque ellos no tienen por qué devolver a un niño, porque a la hora de devolver a un niño le pasa algo y ya la responsabilidad pues va a Y ser del además de colegio. eso, le estoy negando el derecho a la educación, porque hay cosas que no se pueden hacer, que nosotros las hacemos arbitrariamente, pero en realidad no se puede. Por ejemplo, yo sacar a un estudiante de mi salón de clases, no lo puedo Profe, hacer. profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Sí? Pero, o sea, yo acá desde otro punto de vista, no sé si estaré mal, pero si se supone que una madre ingresa o matricula a un alumno a un colegio, allí mismo, en esas instancias, le brindan el manual de convivencia, le dicen qué debe acatar si quiere estudiar en ese colegio. Pues yo diría que en este caso, pues si uno matricula a un niño ahí, pues debe aceptar las reglas que tenga el colegio. Pues sí, yo también estoy de ese lado que tú dices, pero como te Profe, estoy... Sí, Ana. yo también estoy un poco de acuerdo con la compañera, pues. Bueno, desde mi punto de vista, yo pienso que cuando se habla de escuela o de colegio, se sabe que desde el momento en que entra hay unas normas, unas reglas, un manual de convivencia, el cual se tiene que cumplir. Hay cosas exageradas, sí, por ejemplo, como lo de corte de cabello, me parece como que eso ni va ni viene, porque eso en qué le va a educar al muchacho. Pero lo de las muchachas con falda cortica, pues ya depende de la moral de ellas, del pudor de la mujer. Pues yo en mi caso nunca fui con falda cortica al colegio porque sabía que yo tenía pudor, o sea, yo sabía lo que hacía. Pero en partes, o sea, yo como estudiante, como fui estudiante, fui consciente de que esas normas yo las tenía que cumplir. Pero habían cosas como que la verdad no valían la pena, como si me pintaba las uñas rojas, o sea, ya eso no tiene nada que ver, pero hay cosas que sí yo digo que bueno, hay que acatar, hay que cumplir, porque como lo es en institución, en colegio, en cualquier parte que usted vaya, va a encontrar reglas y va a encontrar normas las cuales hay que cumplir. Pues ese es mi punto Así de es, vista. Ana, exacto. Yo estoy de acuerdo contigo Profe, en cierta parte, pero como les digo, por ejemplo, eso va contrario a la Constitución por el libre desarrollo de la Profe, personalidad, yo ¿sí? también, yo también quisiera de pronto comentar algo. Sí. Yo tuve la oportunidad de ingresar a mi hijo en un colegio, en una institución, o sea, por cosas de la vida, me tocó ingresarlo a mitad de año a un colegio público y el rector, pues yo no conocía el manual porque el manual lo conoce uno cuando ya el niño ya ingresa al colegio y el manual sí dice del motilado, dice de que las niñas del color de las uñas, incluso si el niño le dicen del motilado y le dan unos días, si no va el colegio lo peluquea, lo motila y todo, y Eso es es una un institución atrevimiento. reconocida y es Eso es un reconocida la atrevimiento institución. completamente. Eso es un Sí, atrevimiento completamente porque eso va contrario a la Constitución. O sea, uno como institución educativa incluso se puede meter en un problema por eso, porque eso es exacto. contrario a la Constitución. Pero Profe, entonces ahí es cuando dice uno, ¿qué puede hacer uno? Tiene que acatar uno como las normas del colegio, No, porque ¿cierto? hay muchas sentencias en las que muchos padres de familia, en realidad uno no se pone a hacer eso como papá, yo entiendo, porque si tú haces eso como papá, a tu hijo se la van a montar, entonces tú no vas a querer tener Exacto. a tu hijo en un colegio donde se la van a montar porque ya tú presentaste una tutela. Pero tú bien podrías presentar una tutela diciendo que te están vulnerando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho fundamental, y el colegio tiene que aceptar la sentencia que eso salga, porque no te Sí, pueden obligar a... como dice usted, profe, uno se abstiene de decir muchas cosas porque le van a coger las represalias contra el niño, van a tomar represalias contra el niño, ya lo van a mirar Exacto. mal, ya lo van a coger todo, entonces por cualquier cosita le van a decir es al niño. Pero en sí, en realidad, yo sí no estuve de acuerdo con eso, aunque mi hijo no, el motilado es normalito y todo,
pero sí uno se daba cuenta con otros niños, con ya los niños que son adolescentes, que ya están en 10, en 11, que no quieren motilarse bajitico. Pero entonces yo les voy a decir, es que eso va más de la familia, porque es que mire, yo les digo una cosa, esas cosas morales, que para uno es moral, lo que decía Ana, es completamente respetable, yo tampoco, o sea, porque para uno moralmente sus papás lo inculcaron una cosa, y para nosotros, por ejemplo, es inconcebible ir con una falda corta, o de pronto inconcebible el cabello largo, inclusive a mí no me gustan los hombres con cabello largo, pero hay familias en las que sí, entonces a mí eso me parece más moral, más ético, más familiar, que inclusive uno meterse en esa parte. Porque mira, cuando salen del colegio, listo, ya salió, se fueron del colegio y ya en la caja se ponen el mocho que se le ve la nalga. Porque es que esa es la parte que ellas están acostumbradas. Esa es su forma en que se han desarrollado. El chico tú lo obligas a que se ponga mutilado, pero apenas está en vacaciones se pone el otro, porque ese es el que le gusta a él. Y no es el que nosotros le estamos dejando poner, se lo estamos imponiendo. Y yo pienso que eso no afecta en lo que es en la parte académica, que es lo que realmente importa en el colegio, sí en esa parte ética, pero yo pienso que eso es más que todo valores que tú inculcas en la casa. O sea, si yo quiero que mi hijo sea, yo no voy a esperar que el colegio me lo forme de esa manera. Yo desde mi casa le digo, no, a mí no me gusta que tú te motiles de esa forma y te vas a motilar como yo quiero, porque es mi hijo. Y yo sí le puedo poner esas reglas. O no, a mí me gusta que te hagas el honguito, hazte el honguito, es mi hijo. Pero yo pienso que en el colegio también debemos ser respetuosos de esa parte. Yo sé, también hay otro principio que dice que el bien general, y ahí es que se han amparado los colegios, en ese principio que dice que el bien general prima sobre el particular. A los colegios generalmente cuando les llega una tutela de ese tipo, pues porque a muchos le han llegado tutelas porque le mandan a mochar el cabello al niño, o porque le dicen que tienen que poner zapatos de este color, o porque tienen que quitarse las uñas, o porque no se puede pintar los labios, o porque no se puede pintar el cabello. Entonces los colegios se amparan en un principio que dice que el bien general prima sobre el particular. Entonces los colegios dicen que ese niño que tiene esas conductas atípicas, contrarias a lo normal para el colegio, está siendo una mala influencia para el resto de los niños. Entonces, generalmente a los colegios le dan la razón. No sé si sea cierto, porque no voy a decir que si eso influye en uno o no. Yo pienso que los principios que a uno le forman desde familia, difícilmente uno los deja, realmente difícilmente uno los deja si están bien cimentados. Pero en eso se amparan los colegios y con eso muchos colegios han logrado hacerle el quite a esas tutelas, por decirlo de alguna forma, con ese principio. Entonces, no sé si quieren hacer otro aporte, sí. Bueno, yo tengo una pregunta más o menos ya saliéndome un poco del tema. Supongamos que, bueno, el niño se le acepta tal y como es, su forma de ser, si quiere estar con el pelo largo y todo. Y si esa persona cuando llega a ser adulto encuentra un trabajo, encuentra en alguna empresa o algo, también va a ser lo mismo, o sea, va a tener que, si él quiere ir con su cabello largo y la empresa no lo permite, eso, o sea, es un ejemplo, es algo que yo pienso, o de pronto no aceptan que el pantalón sea empinado. Ahí está la diferencia, porque ya en esa parte, ahí radica la diferencia, porque ya ahí, en esa parte no va a poder hacer lo que quiere. Pues si es con una entidad privada. Porque yo te digo una cosa, que yo con entidades públicas conozco gente que te digo que parece que fuera de todo, menos porque uno se fija en el físico, pues porque nosotros acá en Montería todavía tenemos esa mentalidad como cerrada, pero hay otras partes del país donde tú en una entidad pública encuentras personas todas tatuadas, por ejemplo, trabajando en una entidad pública, con cabello largo, con piercing por todas partes, en la nariz, en la boca, en las orejas, por todas partes, y uno se queda sorprendido. Incluso docentes, porque los he visto, que han venido así. Disculpe que la interrumpa, es que no vamos lejos. Incluso cuando yo estaba estudiando en el Tecnológico San Agustín, el profesor de gastronomía era un profesor, ¿cómo decirlo? De esos que son como hippie, que el pelo se lo dejan crecer
y se colocan como unas trenzas y, o sea, su cabello Rasta. era raro. Exactamente. Entonces, muchos decían, ay no, pero ese cómo va a cocinar si deja caer el cabello en la comida y así. Yo dije, pero bueno, se está como que ya tomando, aparte su forma de ser con el talento que él tiene. Yo creo que no tiene nada que ver, pero bueno, ahí. Exacto, eso es que tenemos que aprender a vivir en la diferencia y aceptar esas cosas que para nosotros, como les digo, son inconcebibles, pero nosotros tenemos que aprender a vivir con la diferencia. Mire, esa clase que tengo programada después de esta es una clase bien bonita porque nos muestra cómo tenemos nosotros que aceptar la diferencia, cómo tenemos que nosotros que cambiar de pronto esta mentalidad y decir, bueno, o sea, no juzgar, porque a veces nosotros somos juzgadores tremendamente, nos encanta juzgar y no somos nosotros los que tenemos que juzgar. Si alguien tiene que juzgar, será Dios, dejémosle eso a Dios. Y que cada quien sea como quiere ser, en últimas, para que tengamos de pronto un mundo más comprendido. Porque nosotros nos encanta juzgar, que si no le gusta hacer lo que es, que si el otro se pinta el cabello, que si el otro es gordito, y por eso ha tocado sacar estas normas de convivencia porque no hemos sabido convivir en diferencia. Entonces ha tocado sacar normas, legitimar esto para poder buscar un procedimiento por el cual nosotros aceptemos al otro como es, sin estar señalándolo, sin estar juzgándolo. Tenemos que entender que hay gente que es diferente a uno y siempre esa gente llama la atención y siempre nosotros somos ahí como poniéndoles la mirada a esas personas y haciéndoles la vida imposible, básicamente. Entonces, la clase que viene después de esta va muy encaminada ya y es una clase muy interesante. Pero vamos a dejar hoy hasta aquí porque ya son las 7:06 y de pronto ustedes están preparadas para una horita y no les quiero quitar más tiempo. Entonces, voy a dejar aquí de grabar. Señor, no te escucho muy bien, no te escucho muy bien. Trata otra vez de decirlo porque no te escuché. Señor, que le estoy diciendo que explicó una amiguita hoy y mañana explica bien. ¿Todas están de acuerdo o alguna tiene algo que hacer? Profe, yo no entendí. Ella dijo que hoy explicara una amiguita más y que mañana explicara menos. Creo que fue así. Por mí está bien, profe. Entre más aprendamos, mucho mejor. Bueno, listo. Entonces, digamos, con la explicación, yo tampoco tengo inconveniente. Bueno, entonces vamos a seguir explicando por aquí responsabilidades de los docentes. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nosotros que vamos a estar en el marco de docentes. Y lo primero es identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar y violencia escolar. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de la evaluación. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia. Estas son las responsabilidades que dentro del sistema nosotros los docentes tenemos y somos nosotros los llamados a estar como más atentos porque en realidad cuando hay problemáticas de este tipo somos nosotros los que nos damos cuenta primero porque somos los que estamos ahí conviviendo con los estudiantes cuando se trata pues de los estudiantes. A veces, miren, profe, ¿sí? pero no son todos los docentes que de pronto cumplen con esas responsabilidades porque hay docentes, por ejemplo, en el colegio donde yo estudiaba, a nosotros nos decían que si algún problema en la institución o algo, al primero que nosotros teníamos que de pronto acudir o decirle lo que estaba pasando era al docente. Pero hay docentes Sí. que se hacen como los de la vista gorda, que o sea, no le prestan atención a nada o no les importa o sí me entiende. Entonces, Sí, en claro. ese caso, pues ya uno tendría que acudir pues a coordinación o de pronto a otros docentes que de pronto sí le den la importancia a esos problemas. Pero no son Exacto. todos los docentes que están como que al pendiente de lo que está pasando con los estudiantes. Por eso, lamentablemente, aquí en nuestro país, en Colombia, hay una diferencia enorme entre lo que es un colegio público y lo que es un colegio privado. Y muchas veces nosotros los mismos docentes sabemos que es así. Y a veces somos docentes del sector público y buscamos un colegio privado para nuestros hijos, porque sabemos que esa es la realidad.
Profe, Entonces, ¿sí? disculpe que la interrumpa. Bueno, añadiéndole algo ahí, cuando yo estuve trabajando como auxiliar, pues en el salón que yo estaba atendiendo, había un niño, yo no recuerdo ahora mismo la enfermedad, pero él había que darle una pastilla para que el niño se quedara quieto, porque él era muy activo. Él, Hiperactivo. exacto. Y había un problema, que los mismos compañeritos del salón lo bulineaban, o sea, lo trataban de loco y así. Y él siempre venía a mí y me decía, ay, señor, esto, y yo salía llorando. Y el problema se puso un poquito más grande porque ya no eran solamente los del salón, sino varios, hasta del bachillerato. Y yo me di cuenta, hasta yo tenía que salir con él porque yo dije, bueno, si es que si yo en la hora de descanso no salgo contigo, pues a ti te volverán loco aquí porque imagínate. Y le daba su lugar, y le decía, te dé tu lugar y decía respetar también. Y tanto como le decía a los grandes, le decía a los pequeños, porque yo creo que uno como docente, bueno, eso tengo yo, pues, uno tiene como que darle lugar al estudiante, y más que todo que era un niño de 8 años que apenas estaba comenzando, él no pidió nacer con esa enfermedad. Entonces, yo creo que uno que está estudiando para esto y trabaja y se va a encontrar con niños, debe dar a conocer los derechos de los niños y darlos a respetar, porque la verdad es muy difícil esa situación de que el Así estudiante lo es. estén tratando mal y todo, simplemente por una enfermedad. Entonces, pues yo creo que mientras esté en nuestras manos, podemos hacer algo, podemos hacer la diferencia entre todos los demás. Así es. Miren que, bueno, qué bueno que digas eso, porque esta es una profesión de vocación prácticamente. Y eso pasa cuando son docentes que no tienen vocación. Yo, por ejemplo, les digo a ustedes, yo para mis estudiantes quiero lo mejor y me esfuerzo por darles lo mejor. Porque me acuerdo cuando yo fui estudiante y yo soy consciente que salí con muchos vacíos de la educación primaria, incluso de la educación secundaria. Cuando llegué a la universidad me di cuenta que tenía muchos vacíos. Entonces, yo hoy que soy docente, miro hacia atrás y trato de llenar esos vacíos que yo tuve, tratar de que mis estudiantes no lo tengan, trato de esforzarme porque ellos aprendan lo mejor, porque quiero que ellos no les pase igual como sentí yo que salí con muy pocas herramientas a presentarme a una universidad que me exigía demasiado. Entonces fue un choque muy grande y yo, desde lo que yo viví, así como ustedes me cuentan tantas experiencias que tuvieron en sus colegios, espero que eso cuando ustedes vayan a la práctica lo tengan presente y lo apliquen y lo pongan en práctica, porque esas experiencias que nosotros vivimos, así tal cual como nosotros nos sentimos en aquel momento, se sienten nuestros estudiantes. En cuanto a la diferencia que les iba a decir de los colegios, es que, por ejemplo, cuando uno trabaja en un colegio privado, a uno le toca hacer disciplina. En los colegios públicos también, pero generalmente en los colegios públicos eso no se cumple porque nadie está vigilando esa disciplina. Mientras que cuando uno está en un colegio privado, uno tiene que estar en un puesto que le asignan para hacer disciplina. Y los coordinadores están muy pendientes de que usted sí esté cumpliendo con ese puesto de disciplina. Es decir, que en el patio siempre están los profesores al pendiente de que al niño no le estén molestando, no le estén acosando, no le estén... Pero como ustedes dicen, hay colegios donde eso no pasa. Porque los profes en el descanso se ponen a tomar el chocolatico, a tomar el café, o a merendar, o a hablar incluso entre ellos, y se olvida que los estudiantes mientras están en el descanso, hacen y deshacen, les pasa, y mejor dicho, y nadie se da cuenta. Profe, en mi colegio había un docente de que si los estudiantes se ponían a pelear, y él los iba a pelear y decía, yo no me voy a meter, si se quieren matar, que se maten. Y no los separaba ni nada. Él decía, yo no voy a buscar que me den a mí una trompa o por estar metiéndome. No los separaba ni nada. Él le importaba si se peleaban o no se peleaban. Docente sin ética profesional, porque En mi por, colegio también, profe. por el Pues, simple hecho en mi de tener una opinión, ética profesional. digo, Sí, le interrumpo nuevamente. En mi opinión, para mí eso no es docente. Yo no lo veo como un docente, en mi opinión. no es No, un digo, maestro, porque ser docente es una cosa y de pronto ser maestro es la Porque no persona tiene ética y moral. no es un modelo a seguir para mí. exactamente, que no sean esos modelos a seguir para ustedes, porque nosotros también desde la educación como docentes, como profesores, como maestros, debemos hacer la diferencia. Y créanme que el docente que hace la diferencia, sus estudiantes lo recuerdan toda la vida. Yo tengo un estudiante que tenía problemas de aprendizaje, siempre lo voy a recordar,
cuando llegué, mi primera experiencia en un colegio, y el chico tenía problemas de aprendizaje, y aparte que tenía problemas de aprendizaje, ese año se le murió el papá, se le murió la mamá. Y yo me acuerdo que nosotros nos reuníamos en comisión, porque los niños cuando tienen problemas de aprendizaje es muy difícil que avancen. Ellos no aprenden, prácticamente nada se les queda. Tú le das clase hoy y ellos mañana no saben nada. Entonces, cuando estábamos en la reunión de comisión para ver quiénes pasaban, yo defendía a ese chico a capa y espada, mejor dicho, yo le decía a los docentes, pero pasémoslo, él no va a aprender nunca. ¿Qué es lo que hacemos que pierda el año? ¿Cómo lo hacemos? O sea, aparte de que tenía una situación muy difícil en la casa, él no iba a aprender nunca, siempre iba a ser así, malos resultados. Y hoy en día, ese muchacho se casó, tiene hijos, y se acuerda de mí. Todo el tiempo me está escribiendo por ahí, profe, ¿cómo está el día de mi cumpleaños? Me llama y me salude. Y eso hace, les voy a decir, como 10 años que yo doy clase en ese colegio. Entonces yo pienso que cuando uno hace su trabajo bien, uno lo sabe porque el aprecio que te muestran los estudiantes y te recuerdan toda la vida, eso te hace ver que tú has hecho un buen trabajo. Entonces, de pronto esa es la recompensa que uno tiene. Así que las animo a ser las mejores del mundo. Bueno, vamos a ver cuáles son las responsabilidades que tienen los padres de familia. Los padres de familia, como les decía a ustedes, esta es una cosa que es de la mano con los papás. Por eso les decía a ustedes, si nosotros nos ponemos a amargarnos la vida en el colegio y a pelear con el papá, porque básicamente vamos a pelear con el papá, porque el papá quiere que tenga el cabello largo y nosotros no, y entonces a pelear con el papá porque él quiere que lo tenga así y nosotros no. No, esa no es la idea. La idea es que vayamos de la mano cogidos porque es un trabajo mancomunado, es un trabajo conjunto. Promover a sus hijos espacios y ambientes en el hogar que generen confianza, ternura, cuidado y protección entre sí. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia escolar. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia. Asumir responsabilidades en actividades con sus hijos, cumplir con las condiciones y obligaciones del manual, conocer y seguir la ruta de atención integral, utilizar los mecanismos legales existentes. Entonces, miren, muchas veces los papás no están de acuerdo con las políticas del colegio y nosotros los vemos, ay, pero los papás a veces no tienen formación. Al colegio les toca, hay algo que se llama las escuelas de padres, porque a veces al colegio le toca hasta formar a los padres en esas competencias que no tienen. Si nosotros queremos empezar a cambiar a los padres de familia y hacerles ver que de pronto es cierto que está mal, que están, porque bueno, ya, yo de pronto un motilado no digo, pero ya cuando el niño empieza de pronto a consumir sustancias alucinógenas, a consumir drogas, bueno, a salirse de las manos, que generalmente estos chicos que tienen estos cabellos largos, estas muestras de cabello pintado, también están en otros malos caminos, ahí sí, de pronto la institución educativa está en la obligación de intervenir porque ya esto va a afectar todo el niño, todo, porque ya este consumo de sustancias va a hacer que el niño no rinda igual, no tenga, de hecho, el mismo trato con sus compañeros ni el mejor trato entre sus compañeros. Proyectos pedagógicos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en los colegios hay unos proyectos transversales, que son proyectos pedagógicos en los que se fomentan todas estas, digamos, todas estas vertientes que están en esta ley? Y se desarrollan en todos los niveles del colegio, formulados y gestionados por docentes y otros actores de la comunidad educativa. Está el proyecto de sexualidad, que deberán impartir conocimientos científicos actualizados y pertinentes para cada edad, relacionados con el cuerpo, el desarrollo humano, la salud y la sexualidad y reproducción. Está el proyecto en dignidad humana de los derechos humanos y la aceptación de la diferencia. El objetivo es transformación de los ambientes de aprendizaje, donde los conflictos se asumen como una oportunidad pedagógica. En todos los colegios, como les decía, tenemos un manual de convivencia. Y este manual de convivencia es la herramienta construida, evaluada y ajustada por la comunidad educativa, con la participación activa de los estudiantes y padres de familia, de obligatorio cumplimiento en los establecimientos educativos públicos y privados. Es un componente esencial del proyecto educativo institucional. Entonces, y como ustedes dicen, el manual de convivencia no se lo voy a dar a conocer a los papás después, cuando ya llevan en el colegio más de un año, no.
lo ideal sería que cuando el papá solicita el cupo en el colegio, debería sentarse, ya sea con el docente orientador o con el coordinador de convivencia, y debería decirle, bueno, mire, nuestro manual de convivencia tiene estos criterios, aunque sean los más básicos. Si usted va a matricular a su hijo aquí, su hijo tiene que cumplir con estas normas. Ya usted, de antemano, va como preparado para saber qué es lo que usted tiene que cumplir. Si a usted le parece adecuado, usted se matricula en ese colegio. Si no, usted busca otro colegio que tenga sus condiciones. Pero, ya les digo, el colegio no puede rechazar a ningún estudiante por estas cosas que de pronto no afectan realmente en lo académico. Profe, ¿y de qué vale de que le Sí. entreguen un manual de convivencia a los padres de familia si a veces lo que hacen es tirarlo arriba del closet o lo meten en la caja de los libros y no le dan importancia? Y hay Exacto. veces que van a reclamar cosas que no saben y están en el manual de convivencia y no saben, y por no leer el manual de convivencia van a reclamar por reclamar. Nosotros sabemos prácticamente que eso es así. Entonces es mejor que uno se tome el tiempito, lo siente un momentico y les mencione cuáles son estas normas como más importantes a tener en cuenta para que ya ellos sepan, porque el manual de convivencia uno se los entrega y literal no lo leen, es verdad. Vamos a ver cuáles son las herramientas del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, profe, bueno, yo lo que digo es que, bueno, uno que va, que sabe que se tiene que dar clases, tiene que enfrentar con niños, no solamente uno va a educar a los niños, a veces tiene que educar a los padres también, porque hay padres que a veces no saben algunas cosas y van como con aquella mala intención a veces con uno, porque a mí me pasó muchas veces de que los niños a veces no llevaban las tareas y eso, entonces yo decía, pero vaya, dígale a su papá que venga y hablamos acá y así, entonces había que hablar con el niño y hablar con el papá, pero eso sí, de buena manera, siempre con una buena actitud ante la situación. Uno sabe que no solamente se va a enfrentar con niños, sino con padres también. Cuando uno trabaja con niños, básicamente trabaja con sus papás. Eso es una realidad que uno no puede olvidar. Exacto. El que trabaja con niños pequeños, trabaja con sus papás. Y créanme que es más difícil tratar a los papás que a los niños. Entienden más los niños muchas veces que los mismos papás. Total. Bueno, listo. Entonces vamos a ver el sistema de unificado de convivencia escolar. La educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, para la identificación de registro y seguimiento de casos de acoso, violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educativos. Consolidar información que permite identificar las acciones conjuntas y específicas adelantadas por parte de cada una de las entidades del sistema frente a cada caso reportado en el mismo, a favor de la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. Esto se debe registrar en un sistema de información unificado, que es el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. ¿Y cuál es la ruta de atención integral para la convivencia escolar? Define los procesos y los protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que forman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, articulando una oferta de servicios ágil, integral y complementaria. Las instituciones y entidades que forman el sistema deben garantizar la atención inmediata y pertinente de los casos que se presentan en los establecimientos educativos y en sus alrededores. Entonces, con esta ruta es que se debe llevar a cabo todos los casos que se presenten, ya la vamos a ver, en los diferentes establecimientos educativos. La clase pasada habíamos visto que tiene 4 componentes que son promoción, prevención, seguimiento y atención. Entonces, lo primero es la promoción. ¿Alguien me va a decir algo? Profe, yo les recomiendo a las chicas, a mis compañeras, que cuando vayamos a un CBI, miremos a la entrada. Por lo general colocan esos carteles de las rutas. Yo me he quedado leyendo eso y está todo eso ahí explicadito. En colores, así como nos está presentando la diapositiva. Así está todo explicado. En los CBI, lo he visto.
Ah, bueno, listo. Ahí lo tienen pendiente para que ya sepan y conozcan la ruta. Entonces, la promoción es determinar la calidad del clima escolar y definir los criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad. Aquí vamos a, lo primero es buscar a ver cómo lo vamos a hacer en cada institución educativa, de qué manera lo vamos a implementar de acuerdo al contexto, ¿cierto? Porque si yo estoy en una zona donde no hay muchos conflictos, los niños son pacíficos, entonces cada institución educativa determinará de acuerdo al contexto, a los estudiantes que allí estén. La prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de formación para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Aquí es donde se hacen campañas que lleven a que los niños no lleguen a ese punto. Vamos a prevenir antes de que ocurra. El seguimiento se centra en el reporte oportuno de la información al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, el estado de cada uno de los casos de atención reportados. Entonces, si hay alguno reportado, algún caso en una institución educativa, hay que hacerle el seguimiento y mirar cómo se desarrolló. Y la atención que se le da ya a este caso reportado deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño, a la niña o adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente o al educador de manera inmediata, pertinente, ética e integral. Quiere decir, como les dije hace rato, que es para toda la comunidad educativa. ¿Y quiénes hacen parte de la comunidad educativa? Los estudiantes, los padres de familia, los docentes, todos los directivos docentes, hacemos parte de esa comunidad educativa y el sistema está preparado para todos. O sea, si se presenta un problema entre un docente y un estudiante, va al sistema. El sistema está preparado para atender todos estos casos que alteren la convivencia pacífica y armoniosa de los establecimientos educativos. ¿Cuáles son los protocolos de la ruta de atención integral? Son varios, aquí los tenemos. Identificación de las situaciones que afectan la convivencia por acoso o violencia escolar. Se remite el caso al Comité de Convivencia Escolar para su documentación, análisis y atención a partir del manual de convivencia. Es decir, cuando se identifica el caso, este caso inmediatamente dicen en el colegio, pues este muchachito o esta pelea entre este profesor y este estudiante que pasa, está afectando la convivencia, nuestro entorno, entonces vamos a remitirlo al comité. Se remite, luego de remitirlo, puesta en conocimiento de los hechos de los padres de víctimas y de los victimarios. Después se buscan alternativas de solución frente al hecho. Después la atención integral y pertinente a cada caso. Luego, agotada la anterior instancia, se remite el caso a la institución pública que le corresponda. Si le corresponde a la Comisaría de Familia, a Comisaría de Familia, al ICBF, a la Policía de Infancia y Adolescencia o a la Personería. Porque, por ejemplo, si es un delito, no lo quiera Dios, un estudiante le mete una puñalada a un docente o a un profesor, ya eso lo atendería la Policía de Infancia y Adolescencia. Si, por ejemplo, es un caso de abuso sexual, también sería el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia. Entonces, dependiendo del caso que se dé, hay que remitirlo a la entidad que le corresponda tratar ese caso. Mitigación de la violencia escolar, atención en salud mental. Esto se debe hacer preventivo, ¿cierto? Generar como campañas sobre salud mental, divulgación y difusión. El informe debe ser entregado a los acudientes del niño para que lo dé a conocer al momento de matricular en cualquier institución del país. Y esta es otra cosa que se está buscando, que todo sea, ¿cómo será? Estandarizado. Es decir, que lo que ocurre en una institución se sepa en otra institución. Por eso está esa base de datos donde hay que registrar todos los casos que hay en las instituciones educativas del país, para que lo que se dé en una institución se conozca en todas las instituciones. Si este estudiante llega ya, se sepa que este estudiante hace parte de un tratamiento que se le está dando desde el Comité de Convivencia Escolar. Sanciones a las instituciones educativas privadas. Motivos de las sanciones. Pueden sancionar a las instituciones por omisión, incumplimiento o aplicación inadecuada de la ruta de atención integral de la que trata la presente ley.
También las pueden sancionar por falta de ajustes o implementación al proyecto educativo institucional y del manual de convivencia de acuerdo a las orientaciones de la presente ley. También por la inoperancia del comité de convivencia escolar, lo que les decía yo. Lo que pasa es que estas sanciones prácticamente no se implementan y entonces la gente se fresquea y no hace lo que tiene que hacer. ¿Qué más sanciones? Amonestación pública, que será fijada en un lugar visible de la institución educativa y en la respectiva Secretaría de Educación. Amonestación pública con indicaciones de los motivos que dieron origen a la sanción a través de anuncios en periódicos de alta circulación en la localidad, en su defecto de publicación en lugares visibles durante máximo una semana. Clasificación del establecimiento educativo en el régimen controlado para el año inmediatamente siguiente a la ejecución de la resolución que imponga dicha sanción, para efecto del establecimiento en valor de matrícula. Cancelación de la licencia de funcionamiento. Entonces, miren, prácticamente a las instituciones las obligan a que pongan en práctica esta norma. No debería ser así, pero pasa. Si no ponen este tipo de sanciones, no implementan esta norma. Y es una norma muy necesaria, pero miren que toca establecer una serie de sanciones para que las instituciones la pongan a funcionar. Y como les digo, hay instituciones donde funciona en el papel, pero en la práctica toca mirar. Es decir, que le falta, de mi parte, yo diría que le falta un poquito más de vigilancia y control para que sí se haga efectivo el funcionamiento. Faltas disciplinarias de los docentes y directivos docentes oficiales. En las instituciones educativas de carácter oficial, es decir, las públicas, los docentes y directivos docentes, en el marco de funciones asignadas a sus respectivos cargos, serán responsables por hacer efectiva la implementación del sistema al interior de la institución. La omisión o el incumplimiento de esta debe constituirse una falta disciplinaria y dará lugar a las sanciones previstas por la ley para estos servidores. Incentivos a los establecimientos educativos, pero además de solamente sancionar, también le damos incentivos. El Ministerio de Educación Nacional, en el marco del Foro de Educación Nacional, que establece la Ley 115 del 94, anualmente reconocerá los establecimientos educativos que evidencien un impacto positivo en la implementación de la estrategia de mejoramiento, orientación a cualificar la convivencia escolar, la educación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, para lo cual, dentro del término de 6 meses de expedición de la presente ley, reglamentará la participación, los criterios de selección y los incentivos que recibirán los establecimientos educativos y los miembros de estos que lo ameriten. Es decir que, aparte de sancionar por no hacerlo, también pueden premiar a los establecimientos que sí lo hagan. Término de reglamentación y vigencia. Esto, todas las leyes que son avaladas, que son aceptadas, porque ustedes saben que no todas las leyes se aceptan. Hay unas que quedan en proyecto de ley y no son aprobadas por el Congreso en pleno, que eso es lo que esperamos que ocurra con la reforma que hay por ahí, de Carrasquilla. ¿Cómo es? La docena de huevo vale 1.800, qué pena. que ellas pasan por un debate en el Congreso y deben ser aprobadas. Y después que son aprobadas deben ser sancionadas. Y después que son sancionadas, pues tienen un tiempo que se llama vacancia judicial. Generalmente son 6 meses para que empiecen a regir. Esta ley no fue la excepción de eso. Dice, el Gobierno Nacional contará con un plazo máximo de 6 meses para expedir la reglamentación que sea necesaria. La presente ley rige a partir de su publicación en el Diario Oficial, salvo las disposiciones contenidas en el capítulo 6, las cuales entrarán a regir a los 2 meses siguientes a la reglamentación señalada en el inciso anterior. Quiere decir, pues, que esta ley ya está vigente desde el año 2013, luego que pasaron esos 6 meses, y que, pues, ya debe ser de plena aceptación y cumplimiento de todos los establecimientos educativos. Y como les digo, de hecho, en el papel sí está. Pero hay muchas veces que, lastimosamente, se queda allí y la aplicación que se le da no es la que quisiéramos. Bueno, mis chicas, entonces ya, ahora sí, terminamos la clase por hoy. No sé si alguna de ustedes tiene algo que decirme antes de irnos, que aportarme.